Un millonario siguió a una pequeña mendiga que le había robado en la calle. Cuando el millonario vio lo que la mendiga iba a hacer, él comenzó a llorar. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. En medio de una tarde gris y lluviosa en la ciudad, Sebastián Miranda caminaba apresuradamente por el centro. Como de costumbre, llevaba puesto su abrigo negro de lana fina y sostenía un elegante portafolio de cuero marrón que contenía los papeles de sus próximos negocios. Era un hombre exitoso, dueño de una fortuna que crecía a diario gracias a su imperio empresarial. Sin embargo, en los últimos años se había vuelto indiferente al mundo que lo rodeaba. Para él, las calles eran solo un escenario por donde transitaban los números de su vida: autos, edificios, transacciones y balances. Mientras esquivaba a las personas que se movían bajo sus paraguas, sintió un leve tirón en su bolsillo. Su instinto fue inmediato. Llevó la mano al lugar, pero ya era demasiado tarde. Miró rápidamente a su alrededor y alcanzó a ver a una pequeña figura que se alejaba a toda prisa. Era una niña, no mayor de 8 o 9 años, con ropa sucia y desgastada. Su cabello castaño estaba enmarañado y, a pesar de la lluvia, iba descalza. Al darse cuenta de lo que había pasado, Sebastián gritó: «¡Oye, tú! ¡Devuélveme lo que tomaste!». La niña, al escuchar su voz, volteó un instante con los ojos llenos de miedo. Luego, como un animal acorralado, comenzó a correr. Sebastián sintió una oleada de indignación y, sin pensarlo 2 veces, la siguió. A pesar de su vida sedentaria y de sus años, su rabia lo impulsaba a no perderla de vista. Ella corría rápido, ágil entre los charcos y las calles llenas de transeúntes. Sebastián, con dificultad, la seguía mientras trataba de esquivar a las personas y no resbalar. Durante el trayecto, algo en la desesperación de la niña comenzó a inquietarlo. No era la típica ladrona que huía con confianza o arrogancia. Parecía una criatura asustada, que luchaba como si su vida dependiera de ello. La persecución los llevó a los márgenes de la ciudad, a una zona que Sebastián jamás habría pisado en otras circunstancias. Las calles se volvían más estrechas y sucias, y los edificios parecían viejos y abandonados. Finalmente, la niña se detuvo frente a una puerta de metal oxidado. Miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que no la seguían. Empujó la puerta con esfuerzo y desapareció en el interior. Sebastián se quedó inmóvil por un momento, jadeando. Pensó en irse. «¿Qué importa? Es solo un billete», se dijo. Sin embargo, algo lo retenía. Había algo en esa niña que lo intrigaba, algo que iba más allá del simple robo. Decidió seguirla. Con cautela, abrió la puerta y entró. El interior del edificio era oscuro y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el aire olía a moho. Caminó despacio, escuchando los débiles pasos de la niña. Finalmente la vio entrar en una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y Sebastián se acercó en silencio. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. En el rincón más alejado de la habitación, sobre un colchón desgastado y cubierto con mantas rotas, estaba sentado un niño pequeño, de no más de 3 años. Era aún más delgado que la niña, y sus grandes ojos oscuros brillaban con hambre y cansancio. La niña se acercó a él, arrodillándose. Sacó el billete que había robado y lo sostuvo frente al niño como si fuera un trofeo. «Mira, hermanito», dijo, con una sonrisa tenue. «Hoy vamos a comer algo bueno. Ya no tendrás que pasar hambre». El niño no dijo nada. Solo extendió sus bracitos y la abrazó con fuerza. Ella le devolvió el abrazo, cerrando los ojos y acariciándole el cabello enredado. Sebastián se quedó paralizado. Nunca en su vida había visto algo tan desgarrador y al mismo tiempo tan lleno de amor. Todo su enojo desapareció en un instante, reemplazado por una tristeza que lo invadió por completo. Había pasado toda su vida construyendo imperios, acumulando riquezas, creyendo que el éxito era lo único que importaba. Pero ahora, frente a esa escena, todo aquello le parecía vacío. Por primera vez en muchos años, Sebastián comenzó a llorar.
Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No entendía del todo por qué, pero algo en su interior había cambiado en ese instante. Era como si algo se hubiera roto y, al mismo tiempo, algo nuevo estuviera naciendo. Sin hacer ruido, salió del edificio y caminó por las calles hasta encontrar una tienda cercana. Compró todo lo que pudo: comida caliente, leche, pan, mantas, ropa limpia y algunos juguetes. Volvió al edificio cargado con las bolsas y las dejó frente a la puerta de la habitación. También sacó un sobre de su portafolio y lo llenó con billetes, mucho más de lo que la niña jamás habría imaginado. Antes de irse, escribió una nota en un trozo de papel que encontró en su portafolio. Con una letra temblorosa escribió: «Para que nunca más pases hambre. Tú y tu hermanito merecen algo mejor. Nunca dejes de luchar. Un amigo». A la mañana siguiente, la niña encontró todo aquello frente a la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Con cuidado tomó las bolsas y despertó a su hermanito. Sebastián, por su parte, no pudo sacarlos de su mente. Durante días se preguntó cómo era posible que niños como ellos existieran en una ciudad llena de lujos y excesos. Decidió investigar más y pronto descubrió que la niña y su hermano eran huérfanos, abandonados después de que sus padres murieran en un accidente. Habían sido olvidados por el sistema, como tantos otros. Usando su influencia y sus recursos, Sebastián hizo algo más que ayudarlos con dinero. Encontró un hogar para ellos, les dio acceso a educación y se convirtió en una figura constante en sus vidas. Pero, más allá de todo eso, descubrió algo invaluable: que su riqueza no estaba en sus negocios ni en su fortuna, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Desde entonces, Sebastián nunca volvió a ser el mismo. Se dedicó a ayudar a otros niños como ellos, a construir refugios y a usar su fortuna para cambiar vidas. Y aunque su imperio empresarial seguía siendo próspero, en el fondo sabía que el verdadero éxito lo había encontrado aquella tarde lluviosa, cuando una pequeña mendiga le mostró lo que realmente significaba el amor y el sacrificio. La historia de Sebastián Miranda y la pequeña niña mendiga nos deja una profunda lección sobre la vida, el valor de las cosas y lo que realmente importa. En un mundo que constantemente mide el éxito por la cantidad de dinero acumulado, propiedades adquiridas o títulos obtenidos, a menudo olvidamos lo más fundamental: nuestra humanidad. Sebastián, un hombre acostumbrado a ver la vida a través del prisma del poder y la acumulación, se enfrentó a una verdad que nunca había considerado. En ese pequeño rincón oscuro, donde una niña protegía a su hermano con un amor que trascendía el hambre y la pobreza, aprendió algo que ningún negocio, fortuna o transacción podría enseñarle. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia. Espero que te haya dejado pensando, porque a veces, en los momentos más simples y en las personas que menos esperamos, encontramos las lecciones más profundas. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más relatos como este. Comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Y recuerda, el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde juntos seguiremos explorando las emociones y los aprendizajes que nos hacen humanos. Cuídense mucho y hasta pronto. Un millonario enfermo le pidió a una niña de la calle que fingiera ser su hija por un día. Cuando el millonario estaba a punto de fallecer, la niña reveló un secreto que lo dejó en shock. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. En la ciudad de San Ludovico, un lugar atrapado entre la modernidad de los rascacielos y las sombras de las antiguas fábricas abandonadas, vivía Ricardo Salazar. El hombre que, a pesar de su poder y fortuna, siempre había permanecido en el borde de la sociedad. En los años en que había hecho su fortuna, un imperio de bienes raíces y empresas tecnológicas había sacrificado casi todo: relaciones, momentos personales y, sobre todo, su familia.
Su nombre era conocido por los altos círculos de la política y la economía, pero más allá de su fachada exitosa, Ricardo estaba completamente solo. Su mansión, en las colinas que rodeaban la ciudad, era impresionante. Grandes ventanales de vidrio, techos altos, una biblioteca que parecía no tener fin, y un sinfín de pinturas de artistas famosos adornando las paredes. Sin embargo, cada habitación, cada rincón, reflejaba una profunda vacuidad. Aunque Ricardo tenía todo el dinero que uno podría imaginar, lo que le faltaba era lo que no se podía comprar: conexión humana. Cuando recibió la noticia de su enfermedad, un diagnóstico implacable de cáncer terminal, las cosas cambiaron aún más. El médico había sido claro: quedaban pocos meses, quizás menos de un año. Con cada tratamiento que no parecía funcionar, la desesperanza se apoderaba de él. La noticia, lejos de conmoverlo como habría esperado, lo dejó más frío que nunca. A lo largo de su vida, Ricardo había hecho de la soledad su refugio. Nunca se permitió el lujo de emociones profundas. Siempre prefirió su trabajo, sus ambiciones y su dinero a las complicaciones que podían surgir de una relación familiar. Ahora, enfrentado a la inevitabilidad de la muerte, se dio cuenta de que lo único que realmente le faltaba era un vínculo genuino, algo más allá de su impersonal éxito. Una tarde lluviosa, mientras observaba el exterior desde la ventana de su estudio, donde pasaba horas revisando papeles y balances, un pensamiento extraño cruzó por su mente. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido una hija? ¿Cómo habría sido la vida si, en lugar de construir imperios, hubiera creado recuerdos junto a un ser querido, al menos una vez en su vida? En un momento de vulnerabilidad, este pensamiento lo abrazó con fuerza, y en su mente, la figura de una niña pequeña, inocente, se proyectó como una imagen idealizada de lo que nunca fue. Decidió que, aunque fuera por un día, quería vivir esa fantasía. No importaba quién fuera la niña, solo necesitaba sentir que, aunque fuera una sola vez en su vida, alguien lo llamara padre. El pensamiento lo consumió durante días y finalmente tomó una decisión inesperada. Fue a las calles de la ciudad, un lugar que rara vez visitaba, y se adentró en un vecindario empobrecido donde la vida de aquellos que luchaban por sobrevivir contrastaba enormemente con su propio mundo de riqueza. Era allí, en una esquina, que vio a una niña. Alma tenía solo 11 años, pero sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, una melancolía que solo la vida en la calle podía otorgar. Sus ropas estaban rotas y sus pies descalzos tocaban el concreto frío como si ya no tuviera esperanza en la calidez del mundo. Ella había aprendido a vivir a base de astucia y supervivencia, con su sonrisa rara y su mirada distante, como si llevara un pesado secreto que solo ella comprendía. La niña, ajena a la mirada de Ricardo, caminaba entre los edificios olvidados, mientras los demás la ignoraban como a cualquier otro fantasma de la ciudad. Ricardo la observó desde su coche, un Bentley, que destacaba en esa zona. El contraste era absoluto. Algo dentro de él, quizás la desesperación por encontrar una conexión, lo impulsó a bajar del vehículo y acercarse a la niña. La niña lo miró desconfiada, pero no huyó. La calle estaba llena de personajes como él, desconocidos, indiferentes, que solo pasaban de largo. Pero él no. Algo en su rostro la hizo detenerse. ¿Te gustaría acompañarme?, dijo Ricardo con un tono suave, casi paternal. Alma, sin mucho que perder, aceptó sin saber realmente qué esperar. Ricardo la condujo a su mansión, un lugar donde jamás había pisado alguien como ella. A lo largo del viaje en coche, el silencio entre ellos se hacía pesado, pero en su mente, Ricardo ya imaginaba qué haría con esa niña. El simple hecho de que alguien lo llamara padre durante unas horas le parecía suficiente para llenar el vacío que lo carcomía. Cuando llegaron, la niña observó asombrada el tamaño de la casa, los pasillos adornados con objetos de lujo y las habitaciones llenas de un silencio que ahora le parecía inquietante. Aunque la riqueza y el lujo la desconcertaban, no podía negar que estaba fascinada. El contraste entre su vida y la de él
era tan grande que parecía un sueño. Ricardo la invitó a una cena elegante, algo que jamás habría imaginado hacer con alguien de su nivel social. Durante la cena, le mostró su colección de arte, le presentó algunos de sus logros empresariales y, aunque parecía distante al principio, pronto comenzó a relajarse. La niña, por su parte, comenzaba a sentirse menos como un espectro y más como alguien importante, alguien que podía ser vista. En sus ojos brillaba una mezcla de gratitud y desconcierto. Ricardo, en su necesidad de compañía, comenzó a compartir con Alma historias de su vida. Había hablado pocas veces con alguien sobre su soledad, pero con la niña, algo en su interior se abrió. Le contó sobre su juventud, cómo había llegado a ser quien era, las decisiones que lo habían alejado de la vida familiar y cómo se había enfocado tanto en el trabajo que, al final, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Alma, aunque joven, escuchaba en silencio, sin juzgar, absorbiendo cada palabra como si entendiera la angustia de un hombre que había perdido el rumbo. El tiempo pasó y cuando la noche ya se acercaba, Alma, con una mirada pensativa, decidió hablar. «Señor Salazar», dijo con suavidad, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Necesito contarle algo». Ricardo la miró curioso, sin saber lo que estaba por venir. Ella respiró hondo, parecía estar luchando con una verdad interna, pero al final, las palabras salieron. «Yo soy tu hija, Ricardo». El mundo de Ricardo se detuvo. La revelación de Alma fue como un golpe en el estómago. Intentó procesar sus palabras, pero no podía. ¿Cómo podía ser esto posible? No podía ser cierto. Alma, notando su incredulidad, continuó. «Mi madre era alguien con quien estuviste cuando eras joven. Yo nací de esa relación. Mi madre murió cuando yo era pequeña. No pude contarte porque nadie sabía de mí. Pero soy tu hija, Ricardo. Soy tu hija perdida». Las palabras parecían no tener sentido. Ricardo estaba atónito, incapaz de asimilar lo que escuchaba. ¿Cómo había podido no saberlo? ¿Cómo no se había dado cuenta de que tenía una hija? Alma explicó más, hablándole sobre cómo había crecido en un orfanato y luego había vagado por las calles tras la muerte de su madre. Ricardo, como si una pesada capa de culpa lo cubriera, empezó a temblar. No podía creer que la hija que nunca había buscado, la hija que nunca supo que existía, estuviera justo frente a él. Alma le habló de los recuerdos dispersos de su madre, de las cartas que ella escribía, las cuales mencionaban a Ricardo, pero que nunca llegaron a él. La pequeña historia de amor truncada por las circunstancias de la vida. Pero lo que más sorprendió a Ricardo fue el tono de Alma, su mirada serena, como si no esperara nada de él, solo contarle la verdad. Esa noche, mientras las horas pasaban, Ricardo no dejó de pensar en lo que había sucedido. A medida que el día llegaba a su fin y Alma se preparaba para irse, él comprendió que algo en su vida había cambiado irrevocablemente. Sabía que no había tiempo para hacer las cosas bien, pero si había algo que podía hacer, era darle a Alma una vida mejor. Ricardo murió meses después, su salud deteriorada por la enfermedad y el peso de una vida que nunca fue completa. Pero dejó un legado para Alma en forma de un testamento que aseguraba que ella recibiera su fortuna no por la riqueza en sí, sino por la conexión que, en sus últimos días, había encontrado en ella. Aunque no tuvo tiempo de ser el padre que deseaba ser, dejó en su legado algo más importante, un amor perdido, pero nunca olvidado. Y Alma, que había vivido entre las sombras del abandono, ahora tenía la oportunidad de escribir su propia historia, sabiendo que, por una vez, fue la hija de alguien. La historia de Ricardo Salazar y Alma deja una lección profunda y conmovedora, una que habla sobre la importancia de las conexiones humanas, la inevitabilidad del arrepentimiento y la revelación de lo que realmente importa en la vida. Esta historia nos recuerda que, a pesar de los éxitos personales o las riquezas materiales, lo que realmente da sentido a nuestra vida son las conexiones profundas con los demás, el amor que compartimos, la capacidad de arrepentirnos y aprender de nuestros errores, y el deseo constante de redimirnos,
incluso cuando las oportunidades parecen haber desaparecido. La vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos y lo que dejamos atrás. Y con esta conmovedora historia llegamos al final de este video. La vida de Ricardo y Alma nos deja una reflexión profunda sobre lo que realmente importa: el amor, la conexión humana y la oportunidad de redimirnos sin importar cuán tarde lo hagamos. La lección es clara: nunca es tarde para cambiar, para buscar lo que realmente da sentido a nuestra vida. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Déjame en los comentarios qué piensas sobre el destino de Ricardo y Alma, y si alguna vez has vivido algo similar. Me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos hacen pensar. ¡Hasta pronto!